No se celebra la memoria de ningún santo, sino la solemnidad más grande y más valiosa de aquella que es llamada la Reina de todos los santos, María Santísima, en el misterio de su Inmaculada Concepción. Esta verdad fue proclamada solemnemente en el año 1854, pero la historia de la devoción a María Inmaculada es mucho más antigua. Ya existían siglos atrás, casi 2 milenios antes de la proclamación del dogma, que como siempre no introdujo ninguna novedad, sino que sencillamente reconoció una antiquísima tradición. Muchos padres y doctores de la Iglesia Oriental, al exaltar la grandeza de María, Madre de Dios, habían usado expresiones que la colocaban por encima del pecado original. La llamaban incorruptible, toda bella y hermosa, llena de gracia, lirio de inocencia, más pura que los ángeles, más resplandecientes que el sol. En la Iglesia Occidental, la doctrina de la Inmaculada Concepción encontraba cierta resistencia, no por aversión a la Virgen María, que siempre fue exaltada como la más sublime de todas las criaturas, sino para salvaguardar la doctrina de la redención realizada por Cristo en favor de todas las criaturas. Fue Duns Scoto, gran teólogo del siglo XIII, que encontró un razonamiento que solucionaba la dificultad de admitir que aunque la Virgen María, como hija de Adán y Eva, debía estar sujeta al pecado original, fue preservada de él en virtud de los méritos de Cristo para la redención universal, aplicados a ella con anticipación. Era absolutamente conveniente que Dios perseverase a María del pecado original, pues ella estaba destinada a ser madre de su Hijo. Eso era posible para la omnipotencia de Dios y por lo tanto Dios efectivamente la conservó pura, anticipándole los frutos de la redención de Cristo. Ante este sutil pero irrebatible argumento, los teólogos resolvieron aceptar esta doctrina. En efecto, desde el año 1300 la doctrina de la Inmaculada Concepción de María en el seno materno progresó rápidamente en la conciencia de los fieles e indujo a la Iglesia a introducir en el calendario romano, desde el siglo XV, la fiesta de la Concepción Inmaculada de María. En 1813, la Virgen María se le apareció a Catalina Labouré y le mandó a acuñar una medalla con la imagen de la Inmaculada y estas palabras: María, concebida sin pecado, ruega por nosotros. Esta medalla, difundida por millones en todo el mundo, suscitó gran devoción a María Inmaculada y persuadió a muchísimos obispos a solicitar al Papa la definición del dogma que ya estaba siendo vivido en los corazones de los fieles. De este modo, el día 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX proclamó a María libre del pecado original desde el primer instante de su existencia en el seno de su madre, gracias a la anticipada aplicación de los frutos de la redención de Cristo. 4 años más tarde, las apariciones de Lourdes fueron una prodigiosa confirmación del dogma. Efectivamente, María se proclamó de manera explícita con la prueba de incontables milagros: yo soy la Inmaculada Concepción. Dios quiso preparar a su Hijo una digna morada. Llena de gracia desde el seno materno, María fue concebida sin la mancha del orgullo y del desamor que es el pecado. En vista de esto, la Inmaculada fue la primera en recibir la plenitud de la bendición de Dios que se manifestó en la muerte y resurrección de Cristo. María, en su fidelidad al proyecto de Dios y en su vocación de Madre del Salvador, nos enseña el camino de la santidad. Por eso la Iglesia hoy nos propone rezar: oh Dios, que preparaste una digna morada para tu Hijo, por la Inmaculada Concepción de la Virgen María,
preservándolas de todo pecado en previsión de los méritos de Cristo, concédenos llegar hasta ti purificados también de toda culpa por su maternal intercesión. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros. Y así culminamos en el día de hoy la lectura del Santo Oral en la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Que Dios y nuestra Madre Santísima los bendiga y tengan un bendecido descanso.